Mi nombre es John Paría y soy de la Asociación Cultural No Acrópolis, que en alianza con la Biblioteca del Peruano Japonés estamos haciendo este tipo de actividades para poder acercar de alguna forma la filosofía, que en este caso, bueno, creo que está de más decir que es japonesa, bien, y que en realidad, de alguna forma, en No Acrópolis tratamos de rescatar las diversas filosofías que hay en el mundo, que han habido, que de alguna forma también han calado en ciertos pueblos, que en este caso es el japonés. Y es que cuando hablamos nosotros del Bushido, y bueno, el título es justamente Bushido en acción, es que si nosotros queremos entender a este pueblo, que de alguna forma ha pasado diversas adversidades, diversas dificultades, que de alguna forma si uno se pone a pensar, dice, ¿cómo pudo haberlo logrado? Porque recuerden que este pueblo ha pasado por guerras mundiales. O sea, de pronto imagínense que Perú tenga una guerra mundial. ¿En cuántos años crees que nos recuperaríamos? Recuerdo que hace poco estuve en Chincha, ¿no? Y no sé si recuerdan ustedes el 2007, que hubo un terremoto. ¿Sí? ¿Recuerdan el terremoto del 2007? ¿No? Y todavía hay casas que no se terminan de recomponer, ¿no? Y es increíble cómo es que hay cierta dejadez, ¿no? Hay cierta idiosincrasia que a veces no nos permite avanzar. Y de hecho nosotros estamos rescatando justamente esta idea de la resiliencia, porque está de alguna forma tan de moda, ¿no? Por todo sitio están hablando de la resiliencia. En las empresas, en la casa, en la familia, los amigos. Las habilidades blandas para entrar a un trabajo, ¿qué te piden? Resiliencia. Pero no necesariamente se entiende bien lo que es la resiliencia. De alguna forma también se confunde con otro tipo de virtudes o incluso hasta defectos. Porque la resiliencia no solamente, y como vamos a ver, gracias a la filosofía de los samuráis, porque el Bushido, vamos a entender que los samuráis, cuando aparecen en una época muy convulsa de Japón, va a ser que de alguna forma arraiguen el pueblo japonés. Si bien los samuráis van a desaparecer en 1800, ¿sí? En los 1800, el alma, todo ese contenido, esa filosofía que nosotros podemos ver en ese pueblo japonés y que de alguna forma también nos impacta mucho, ¿no? Este año, 2026, vamos a tener en Estados Unidos, México, Canadá, ¿qué evento a nivel mundial? Bueno, parece que no le gusta el fútbol mucho, ¿no? Va a haber una Copa Mundial. ¿Cuál es el común denominador de todas las copas mundiales que han habido, ¿sí? Con respecto a la actitud que tienen los japoneses luego de un partido? ¿Se han dado cuenta? O sea, es el único pueblo, ¿sí? Las únicas personas que de pronto después de un partido comienzan a limpiar el estadio. Y se dan cuenta, ¿pero por qué? O sea, de pronto uno podría pensar, ¿por qué yo me voy a gastar, ¿no? ¿Por qué yo me voy a hacer el trabajo de otro? ¿Cómo es que de pronto hay una natural tendencia al servicio? Y es que justamente cuando nosotros nos podemos a pensar que el alma de Japón viene justamente de los samuráis, y nosotros vemos de dónde viene esa palabra, samurái viene de samurai, que significa servir. Entonces los samuráis tenían una actitud normal, natural al servicio. Parte de esa filosofía que ellos tenían era justamente servir a otro. Y es lo que comúnmente vemos, ¿no? O sea, ¿por qué los japoneses de pronto comienzan a limpiar los estadios? ¿Cuál es esa natural inclinación? Porque es como que está arraigado en su alma. Y es que parte de cierta filosofía viva, porque el Bushido, ¿sí? Como vamos a ver, el Bushido no es una filosofía que de pronto se escribió. No es que un autor comenzó a escribir los ciertos códigos, bien, que en el pueblo va a calar. La filosofía samurái, que es el Bushido, que justamente viene de este término do, que significa camino, ¿sí? Bushido, que justamente, como pueden apreciar, son estos caracteres kanji, ¿no? Bu-shi-do. Bu significa guerrero, shi, señor, do, camino.
Y es que los samuráis entendían que la vida justamente era eso, era un camino. O sea, uno transitaba en esta vida, uno transitaba en estas vivencias que cada uno tiene, en las experiencias, que de alguna forma tiene que tener un propósito. Cuando nosotros nos referimos a un camino, es que tenemos que encontrar que hay de alguna forma un destino. Ellos tenían muy presente que como guerreros tenían que siempre enfrentarse a un destino. En muchos casos, el de la muerte, ¿no? Entonces, para poder entender el Bushido, de dónde viene, cuál es esa filosofía, cómo es que se va a lograr, cómo es que va a influir diversos pensadores para estos samuráis, tenemos que rescatar que fueron influenciados, bueno, ¿qué es el Bushido? Como les comenté, ¿no? Es el camino del guerrero, que es este código ético formativo de los samuráis, ¿sí? Y ellos entrenaban mente, emociones y su acción. O sea, tenía que haber cierta coherencia. Y ahora vamos a entender por qué. Entonces, ¿cuáles fueron estas filosofías que inspiraron al Bushido? Uno de estas filosofías va a ser el budismo Zen, ¿sí? Y el budismo Zen es un budismo en particular, porque el budismo va a partir en realidad de Siddhartha Gautama, ¿sí? Tenemos que irnos hasta el siglo VI antes de Cristo y entender de dónde parte el budismo. El budismo parte de Siddhartha Gautama, que luego va a ser el Buda, y va a influenciar todo Oriente, a la China, y va a llegar al Japón, ¿sí? La filosofía budista, una de sus características en realidad, era centrarse en cómo atenuar el dolor, cómo gestionar el dolor. Porque ellos decían que parte de la vida es justamente tener dolor. Fíjense cómo desde cuando uno nace, ¿no? ¿Cómo uno nace? Llorando, ¿no? O sea, le dan la nalgada y ya empezó, porque esa es la manifestación de que está con vida. Parece que de alguna forma se anticipara lo que va a vivir en su vida, ¿no? Porque de pronto va a ir de dolores en dolores. Y de hecho algo nos ha pasado. Cuando nosotros experimentamos un dolor, ¿cómo nos ponemos a nivel emocional? ¿Queremos salir? ¿Queremos irnos a la playa? ¿O nos ponemos melancólicos? Es más, a veces uno ni siquiera quiere salir, ¿no? Porque no tiene gestión de ese dolor, no puede convivir con ese dolor y es más, tiene la tendencia a querer escapar. Porque nadie, yo creo, que quiera vivir en dolor permanente, ¿no? Pero sin embargo lo vivimos así. Una de las enfermedades, por así decirlo, ¿no?, de nuestra época, y que es tan, sobre todo en las nuevas generaciones, es la depresión, ¿no? Y la depresión no se ve. Uno puede estar, tal vez alguno de ustedes está por ahí sentado y está viviendo muchos dolores internos, ciertos duelos que todavía no podemos procesar. ¿Cómo salimos de ese dolor? ¿Cómo poder entender que incluso el dolor tiene un significado? A veces uno no necesariamente ve a la primera, ¿sí? Pero cuando uno de alguna forma va actuando, y es un poco lo que nos decía Buda, ¿no? En realidad el dolor es un vehículo de conciencia. Y hay una frase muy famosa en realidad de Buda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y es que en realidad uno, de alguna forma, como se anticipa ciertos dolores, ¿no? Esto es como cuando al niño lo van a vacunar. ¿Han visto? O bueno, alguno por ahí ha padecido la vacuna en pandemia, que de pronto te van a pinchar, pero antes de que te pinchen, tú ya estás sufriendo ya, ¿no? No. Y de pronto ya te pincharon. ¿Qué? ¿Allá? Sí, ya está. Y es que la actitud humana que uno tiene frente al dolor es que sufre antes. Naturalmente, esa necesidad de querer escapar hace que uno tenga miedo. Y ese miedo hace que de pronto uno se nuble, ¿no? Y hay una capacidad también humana, ¿no?, de seguir sufriendo. Es más, llega a gustar en algunos casos, ¿no? Y uno vive eternamente en dolor. Y no entiende que ese dolor le está diciendo algo. Algo en tu vida
tienes que cambiar. Algo en tu vida tienes que darle otra dirección. Porque a veces el dolor es justamente para que uno tome conciencia. Y en el sufrimiento, cuando se dice que es opcional, es justamente lo que hacía un samurái, ¿sí? Porque cada uno tiene la decisión y el poder, y bueno, como decían los estoicos, ¿no?, de saber elegir nuestras emociones. Pero eso es una práctica. Por eso cuando nosotros hablamos de un entrenamiento de las emociones, de los pensamientos, es que uno lo tiene que hacer de alguna forma consciente. No es sencillo, yo sé, pero justamente esa actitud reflexiva que ante la vida uno puede tener, que ante la vida uno tiene que tener en realidad para poder avanzar, para poder salir de esos hoyos que a veces tenemos en nuestra vida, es justamente lo que seguían los samuráis. Y en particular el budismo zen, ¿sí?, porque el budismo zen en realidad es una corriente propia de los japoneses, ¿bien?, es que ellos justamente iban al tema de la mente. La mente puede ser nuestro gran amigo o puede ser nuestro peor enemigo. Y es que tenemos una actitud también de pronto de sobrepensar las cosas. Esto es como cuando a veces uno quiere entrar a algún trabajo, ¿no? No sé si les ha pasado. Quiere entrar a un trabajo, el ideal, ¿no?, el óptimo. Pero de pronto te dicen, te vamos a llamar. ¿Cuál es la actitud de esa persona que quiere el trabajo y no la llaman? Y uno está esperando, ¿no? Oye, no me llaman. Oye, no me llaman. Y en su mente comienza a darle vueltas, a darle vueltas, a darle vueltas. ¿Por qué no lo llaman? Y de pronto también la mente, ¿qué genera? Historias. Porque la mente necesita, es medio novelera la mente, ¿no? O sea, quiere llenar. De pronto, si es que ve un indicio, no sé, de una infidelidad, ¿qué es lo que hace la mente? La deja ahí, no, una tontería. O de pronto le gusta llenar, ¿no? Quiere encontrar la lógica de por qué no me contesta, pues. Si a esta hora debería estar trabajando. O si de pronto debería estar en la universidad y no está ahí. Y de pronto luego aparecen este tipo de personas que ahora, no, en esta época está bien acuñada el término tóxico, ¿no? Uno llega a ponerse así porque hay un descontrol mental. Los pensamientos vienen y vienen y vienen y no tienen control. Y es que el poder controlar la mente era fundamental para el samurái. Por eso es que en el budismo zen se practica la meditación, porque es necesario controlar los pensamientos, es necesario darles dirección. O sea, yo no puedo pretender, si es que yo quiero avanzar en la vida, que la mente me domine, que de pronto los pensamientos, incluso los nocivos, ¿no? Porque de todos los pensamientos que tenemos en el día, yo pregunto, ¿no?, ¿cuántos son útiles? ¿Cuántos son negativos? ¿Cuántos son positivos? ¿Se han puesto a pensar? ¿20%? ¿30%? ¿50%? Esos pensamientos que tenemos en el día a día y que a veces ni siquiera los fabricamos nosotros, porque de pronto nos van imponiendo, ¿no?, de una manera solapada, como se podría decir coloquialmente, por las redes sociales, por la presión social, por los amigos, por el trabajo, porque a esta edad tú ya deberías haber logrado esto, porque a esta edad tú ya deberías estar con una pareja, formando tu familia, o porque ya deberías haber logrado algún tipo de profesión. ¿O no sentimos de alguna forma esa presión social? ¿Todas nuestras decisiones en realidad nosotros las tomamos o en realidad hay cierta presión que uno tiene que responder? Y justamente son esos pensamientos que nos van diluyendo interiormente. Y esa resiliencia de lo que nosotros hablamos se va mellando. Entonces, ¿cómo podemos lograr en realidad esa resiliencia? Vamos a ir rescatando lo que nos decían los samuráis. Entonces, el budismo zen lo que quería lograr justamente esa atención, esa presencia, porque hay que vivir el momento. Lo que comúnmente el ser humano sufre es porque vive en el futuro o en el pasado, pero nunca vive el presente. De pronto, y es más, hasta simbólicamente hay muchos mitos con respecto a quedarse en el pasado, ¿no? De pronto hubo un trauma, una mala experiencia, y uno lo regresa. Uno regresa, uno lo vuelve a vivir recordándolo. Y es triste que hay muchas personas que incluso pueden tener muchos talentos, porque por ahí hemos conocido gente
no sé, el primer puesto de mi promoción o el primer puesto de la promoción de la universidad, y que no necesariamente va a tener esa vida exitosa que podría uno pensar, porque hay elementos humanos, hay elementos de la mente y de las emociones que son importantes controlar, que es importante gestionar, porque si yo quiero salir adelante, yo tengo que ir conociéndome a mí mismo para poder vencer. Otro filósofo muy importante que va a influenciar en los samuráis va a ser Confucio. Este es un filósofo chino, también del siglo VI, ¿bien? Se dice que es el Platón de China, ¿sí? Porque el carácter que va a tener Confucio, que es un personaje muy sui generis, él a los 17 años ya tenía el rol de poder con el gobernante dirigir a su pueblo. Era muy hábil, pero él de alguna forma se fue dando cuenta que no necesariamente cuando uno le daba ciertos consejos a este gobernante, escuchaba. De pronto se dice pues que gracias a Confucio, el pueblo de Lu, bien, porque es el estado donde él vivía, comenzó a prosperar. Y como hay una tendencia natural a la envidia, otros pueblos vecinos estaban con esa actitud envidiosa. Y de pronto dijeron, pero ¿cómo nos bajamos al gobierno de Lu? Y querían que Confucio, ¿no? Es como ahorita que el mejor, no sé, administrador para poder estar en mi empresa, ¿no? Lo querían jalar. Pero Confucio era leal a su gobernante. Confucio era leal a su pueblo. Entonces se dieron cuenta, estos vecinos, que de pronto no lo podían sobornar a Confucio, no lo podían convencer para que vayan a sus pueblos. ¿Dónde creen que atacaron entonces estos vecinos? Al rey. ¿Sí? Fueron al rey directamente porque, como les había mencionado, ¿no? Confucio le daba consejos, no necesariamente los escuchaba, y fue justamente en una reunión de gobernantes, de reyes, que van a sobornarlo al rey. Bueno, le van a dar muchas riquezas, mujeres, que justamente la debilidad iba por ahí. La debilidad no era Confucio, la debilidad era el rey que no tenía control sobre sus emociones. Y evidentemente Confucio se va a desmotivar, va a entender que no necesariamente irse al gobernante es lo mejor y va a fundar su escuela. Y va a ser tan profundo el impacto de Confucio que gracias a su filosofía, y ustedes pueden revisar, que China es lo que es, o sea, ha dado ese gran salto por la filosofía confuciana. Ahí, no sé si tengan Prime, ¿sí? Amazon Prime, hay una muy buen video, ¿sí? Un documental, en donde se ve justamente la vida de Confucio y se ve cómo es que la filosofía confuciana le va a dar ese carácter también a los chinos para poder salir adelante. Porque todos estos países orientales algo tienen en común, es su pensamiento. El pensamiento de Confucio, el pensamiento de los samuráis, que va a estar justamente inspirados, ¿sí? En estos personajes, ¿no? Entonces, ¿qué le va a dar Confucio? Y muchas de las enseñanzas que nosotros vamos a rescatar en los samuráis van a venir de Confucio y de Mencio, que va a ser uno de sus discípulos. Bien. Y otro elemento importante que vamos a ver en el Bushido es el shintoísmo, ¿sí? Que es una religión propiamente japonesa. Y que en realidad esta filosofía, esta forma de pensamiento va a rescatar a los antepasados, ¿sí? El respeto hacia la naturaleza, el respeto hacia todo lo que está alrededor. Porque es importante entender, ¿sí? Y eso es algo que tal vez hemos perdido en las últimas épocas, ¿no? Que en realidad el hombre es parte de la naturaleza. O sea, el ser humano no está por encima, nosotros somos parte. Y ese sentido, ¿sí? Respetuoso con la naturaleza, ese sentido respetuoso con su linaje, porque cuando hablemos del honor, es justamente porque el shintoísmo se lo va a dar. O sea, esa tradición que uno tiene que conectar, que tiene que seguir. Y ese es justamente parte de ese camino, porque cuando nosotros hablamos de camino, es porque también ciertas personas ya lo recorrieron. O sea, cuando en realidad el samurái, y en el Bushido se ve
que son parte de algo, ese sentido es que lo que le da ese sentido a su vida. Y eso es lo que van a rescatar. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es que en el Bushido hay siete virtudes que van a ser de alguna forma los pilares de su pensamiento, los pilares de su filosofía. Y vamos a encontrar que en realidad estas virtudes, bien, estos poderes, porque una virtud es un poder, ojo, que todo ser humano tiene la posibilidad de desarrollar. Entonces, para poder entender cómo es que estas virtudes, ¿sí?, tienen relación con la resiliencia, porque eso es lo que nosotros queremos lograr, una resiliencia frente a las adversidades, frente a las dificultades, frente a las personas, porque a veces uno personifica ciertas dificultades en ciertos casos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una práctica, ¿bien? Vamos a irnos a la parte de atrás y les van a repartir, Carmela, Juana, están por ahí, que algunos ya les han repartido algunos kanjis, ¿bien? Entonces, van a Marisa y Carmela, ¿sí?, que están por ahí atrás, les van a repartir dos, pero lo vamos a hacer, como dirían en Oriente, al karma. ¿Sí? ¿Se entiende el karma? ¿No se entiende? Como el azar. Y vamos a entender también que el karma no es algo negativo necesariamente, ¿eh? Porque incluso hay personas que dicen, tú eres mi karma, pero no es así, ¿ya? El karma es algo, es una ley que vamos a entender que no necesariamente es negativa, ¿sí? Pero vamos a repartir justamente a la suerte, como dirían en Occidente, qué tipo de virtud, ¿sí? Y esto lo tenían presente los samuráis, porque cada evento Pero fíjense que así funciona la vida, o sea, a uno le toca lo que le toca. Y ese es un poco lo que un samurái diría, ¿no? O sea, un samurái no reniega de su condición. Un samurái, ¿no?, de acuerdo al Bushido, no va a renegar lo que le está pasando en el momento, porque va a entender, ¿sí?, que toda la vida es una gran corriente. El tema es que a veces, frente a esa gran corriente, uno se pone resistente, ¿no? Es como que no quiere seguir lo que la vida nos está llevando. A veces uno no quiere y se resiste porque no le gusta, porque no es lo que planeó, porque de pronto esos pensamientos que por ahí nos metieron, porque hay que entender que los pensamientos que nosotros vamos de alguna forma construyendo en nuestro pensamiento, en nuestra mente, ¿qué tan nuestro es? O sea, la parte de la presión social, el entorno, de alguna forma también juega a nuestras decisiones. Entonces, de alguna forma también uno va planeando frente a la construcción que va haciendo sobre eso. Entonces, la vida en realidad nos va a ir diciendo, y a veces con dolor,
por dónde ir y por dónde no. Y justamente para poder, de alguna forma, ir entendiendo cómo es que los samuráis podían aceptar ese tipo de situaciones, de realidades, porque mucho de eso es lo que van a vivir ellos. O sea, no necesariamente las situaciones que van a vivir les va a gustar, porque difícilmente ante la muerte vamos a estar contentos, ¿no? Pero fíjese cómo que su filosofía va a ser que ante la muerte no pierdan la dignidad, porque justamente de eso se trata. O sea, uno al final de sus días va a llegar a ese momento, pero ¿cómo va a llegar? O sea, hay muchas anécdotas de los samuráis que incluso ante la muerte tenía que ser una muerte digna, no podía ser de cualquier forma. Y tenía que haber una reacción justamente a la altura de un samurái. Se dice que ellos no podían morir para atrás, siempre tenían que morir para adelante. Y es un hecho, fíjense, que hasta en la misma muerte uno siempre mira para adelante, siempre avanza. Es simbólico, pero es algo que uno puede tener presente. Porque en la vida nosotros podemos ir teniendo esas ideas, esos símbolos que nos permitan salir adelante, que nos permitan salir de ciertas adversidades. Bien, entonces, primera virtud, G, justicia. Cuando nosotros nos referimos a la justicia, ¿sí?, es una rectitud en realidad, no es un actuar correctamente. El seppuku. Claro, bueno, de hecho es una actividad que ellos tenían, porque lo voy a volver a tocar cuando lleguemos al honor, ¿sí?, porque tiene mucho que ver con eso. Parte del pensamiento samurái efectivamente tenía que ver con la vida misma. Y ellos no podían aceptar derrotas, ¿no? Por eso es que para ellos era muy fuerte. Y de hecho, cuando hablamos del tema del budismo, ¿sí?, era entender que la vida es una. O sea, para el samurái, la muerte era como un instante más, como una etapa. Bien. Y el tema del harakiri, que bueno, es coloquialmente como se conoce, en realidad se llama el seppuku. Bien, es algo que ellos tenían efectivamente porque también vivían, fíjense la profesión que ellos tenían, o sea, no es como ahorita que uno o es contador, es ingeniero, no es que esté viviendo el día a día con la posibilidad de morir. Aunque a veces uno pueda tener esa sensación, ¿no? Quiere matar a mi jefe, ese tipo de situaciones, pero en realidad uno no es que se enfrente a la muerte. Entonces, la filosofía que ellos tenían en realidad era justamente trascender ese tipo de vivencia. Bien. Pero lo vamos a entender un poquito mejor con respecto al honor. Cuando nos referimos a la justicia, ¿sí?, no es un tema de ser justiciero. O sea, cuando nosotros nos referimos a la justicia, en realidad es cómo es que mi vida se va armonizando. Porque cuando nosotros hablamos de justicia tenemos que darle esa relación a armonía. O sea, el samurái no podía vivir de cualquier forma. Tiene que vivir de una manera digna. No puede ser un justiciero. ¿Por qué? Porque el justiciero es un descontrolado a nivel emocional. ¿Cuántos justicieros hay en la calle? ¿No les ha pasado? Hace 2 días, no sé si han visto esa noticia, en la que un caballero ilustre, ¿no?, gerente, de pronto le tocaron la puerta porque se pasó el cruce peatonal y aparentemente estaba apurado, pero no tanto, porque se dio el tiempo, ¿no?, de estacionarse, perseguir a la chica que le había tocado el carro y golpearla. O sea, fíjense lo que vivimos. Y uno en realidad, no necesariamente los grados académicos nos van a dar la garantía de que uno es una buena persona. Y en realidad es un tema del descontrol. Porque, ¿qué le pudo haber pasado en la mente a ese señor? O sea, fue un momento de ira. Pero fíjense, el pensamiento dice, no, ¿por qué me va a golpear el carro, no? Ah, yo te la devuelvo y con yapa, ¿no? Porque así vivimos nosotros. O sea, cuando uno sufre un dolor de otra persona, dice, voy a hacer justicia, ¿no? Pero cuando hace justicia, ¿siempre es con yapa o no es con yapa? Uno le da un poquito más, ¿no? Para que aprenda, pues, ¿no? Sino para que no se meta conmigo otra vez. Pero fíjense cómo es la naturaleza humana de descontrolada, ¿sí?, que en realidad los samuráis querían evitar eso.
Por eso en el querer vivir correctamente, ellos no podían utilizar la espada de cualquier forma. O sea, cuando utilizaban la espada es porque la iban a utilizar, no porque querían amenazarte. Por eso es que ellos tenían la consigna, la espada se guarda con sangre. O sea, sácame con honor y ¿no? Y tienes que hacer porque lo estás haciendo porque es un acto justo. No es de pronto, uy, me dio la gana, pues no quiero mostrarme. Que es un poco lo que vimos en nuestra época, ¿no? La gente se quiere mostrar, hay un afán de mostrarse, hay un afán ahorita de ser influencer, hay un afán de mostrar todo en Instagram, ¿no? Y uno está atento a los likes, uno está atento de a cuántas reacciones. Exactamente. Exactamente. Es que justamente es eso, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos diferenciar cuando ya nos pasamos, ¿sí? De ese alcance de lo que realmente es correcto? Porque no es sencillo. A veces uno tiene esas indignaciones en la vida y que de pronto quiere devolver, ¿no? Pero luego se va arrepintiendo. ¿Cuántos arrepentimientos en la vida habremos tenido, no? ¿Por qué? Porque un pequeño descontrol. Recuerdo que hace unos años un actor que tenía, pues, era una promesa, ¿no? Un actor mexicano, si no me equivoco. Y que ya se estaba yendo a Hollywood, ¿bien? Pero fue un momento de ira que le cambió la vida. Un momento que ya se estaba yendo, fíjense, ya se estaba yendo al aeropuerto, ya se estaba yendo, se estaba regresando para tener otra vida. Pero justamente lo que muchos padecemos, ¿no? Yo digo porque también he padecido ese tipo de calores cuando uno maneja, ¿no? Cuando de pronto te cierran, o cuando te gritan, ¿no? O cuando se cruzan a la mitad de la calle, porque claro, está el peatón y también las pruebas que pasa el conductor, ¿no? Porque a veces un conductor puede ser bueno, pero el peatón no colabora. O colaboramos como peatones. ¿Pasamos por el cruce de peatones? Además, no sé, así, le gusta vivir entre la vida y la muerte, parece. Pero es que en realidad nosotros tenemos que entender, ¿no? Que perdón, cuando nosotros tengamos un real control, y bueno, lo que les mencionaba de este personaje, ¿no? Que tuvieron un altercado en plena vía y le metió un puñete, ¿no? Y uno dice, qué bacán, ¿no? Me siento masculino. ¿Sí? Aprendió. ¿Para qué me toca así? Y incluso hay ocasiones en las que solamente porque te tocaron el claxon, hay gente que baja con un bat. O sea, y llegamos a vivir ese tipo de situaciones. Dice, ¿dónde estamos? Estamos en una época civilizada. ¿Cómo es que de pronto una señorita, una señora tiene su bat para reventarte la ventana? Pero existe. Y bueno, en este caso, este mexicano de pronto le dio y no se dio cuenta pues que se cayó de nuca. ¿Creen que salió del aeropuerto? No, ahí quedó. 8 años de prisión. Todo por un momento de ira. Todo por un momento de descontrol. Y a veces en la vida nosotros tenemos ese tipo de descontroles que condicionan nuestra vida. O sea, a veces uno no se da cuenta que a veces por pequeños gestos, por pequeños descontroles, ¿bien? Vamos alineando una vida que tal vez luego estamos arrepintiéndonos de tener. Y el tema es que es el día a día. Por eso es que en la filosofía samurái era vivir como si fuera el último. ¿Se han puesto a pensar de pronto que mañana es el último día? ¿Qué harían si fuese el último día mañana? ¿Qué harían? ¿No? Yo vi una persona que dijo, bueno, yo pido préstamo al banco, me reviento 1 millón de soles y desgravamen. Ya está. ¿No? Qué fácil, ¿no? Así sería. Fíjense el pensamiento occidental. ¿Cuál sería el pensamiento samurái? Sí. Efectivamente, efectivamente. Difícil, ¿no? Con este tráfico, con esta bulla. Claro.
Estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Sí, tienes razón, estamos sometidos a eso. Dice, pero ¿cómo yo? ¿Cómo voy a tener mi espacio personal para de pronto dármelo a mí mismo? Porque de pronto llego a la casa, la familia, la esposa. Mejor me escapo de ahí, el trabajo. Hay gente que prefiere quedarse en el trabajo para no lidiar con la esposa o el esposo. Se va los fines de semana a casa de campo para olvidarse de sus problemas. Pero en realidad es un paliativo, no está solucionando el problema. Y es que en realidad, bueno, como tú comentabas, o sea, sí, uno puede decir en aquella época, ¿no? Y es un poco la reacción que uno tiene, pero lo que nosotros queremos rescatar es justamente esa alma que ha trascendido a pesar de que los samuráis dejaron de existir, ojo, porque estamos hablando de 1860, si no me equivoco, pero este tipo de filosofía permanece. Y es más, uno tiene la posibilidad, uno tiene la oportunidad en realidad de vivirlo. Eso es un poco lo que queremos rescatar en Nueva Acrópolis, ¿no? O sea, nosotros rescatamos diversas filosofías, esta filosofía japonesa que tiene mucho de budismo, mucho del sintoísmo, de Confucio, de grandes pensadores que vieron que el problema del ser humano está más allá de la época, está más allá de la tecnología, está más allá de los países, ¿sí? De las crisis, porque no necesariamente una crisis nos debería condicionar. O sea, para un samurái, en realidad, sería una oportunidad. Efectivamente. En realidad, fíjense que ante una adversidad, si le damos la vuelta y vemos que en realidad es una oportunidad, ¿sería diferente o no sería diferente? Incluso la actitud que uno tiene, ¿no? Y fíjense cómo uno puede ir direccionando lo emocional, ¿no? Y es que justamente, si es que nosotros tenemos pensamientos que nos dirijan, si nosotros tenemos virtudes que dices, bueno, yo quiero vivir de esta forma, como si fuese el último día, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero ser yo? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, claro, uno dice profundamente, ¿no? O sea, no es un tema de profesión, no es un tema de un rol en una empresa o en una familia necesariamente. O sea, es uno mismo, la vida es una oportunidad. Y eso es lo que se entendía en los samuráis. Por eso es que esa actitud de la rectitud, ¿no? De actuar correctamente, iba calando otro tipo de virtudes. Porque fíjense, acá hay un pensamiento que vamos a rescatar de Confucio. Confucio decía que el que sabe qué es lo justo y no lo hace, es el peor cobarde. Y aquí viene justamente la siguiente virtud, que es yu, el valor. Cuando nosotros hablamos de yu, el valor, como coraje, ¿sí? Que es un actuar sin miedo, hay que entender cómo se direcciona este coraje. Porque coraje viene de cor, ¿sí? En la filosofía nosotros tratamos de entender las raíces de las palabras. Y coraje en realidad viene de cor, que es corazón. Coraje es obrar con el corazón. Y le da otro carácter cuando nosotros lo vemos así. Porque a veces se asocia el valor con una actitud impetuosa, ¿no? A veces se le da la connotación de que uno tiene que ser el rudo, ¿no? Y para el samurái no era así. O sea, para el samurái estaba en una actitud sumamente serena. Es más, se reconocía al valiente por su actitud serena ante la vida. Porque no es un tema de despotricar, ¿no? O sea, es muy sencillo dejarse llevar por las emociones. Sobre todo si hay un bilioso, ¿no? Basta que le toques algo, ¿no? Es como cuando uno va en la metropolitana, ¿no? Uno lo roza, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿No hemos recibido ese tipo de actitudes? ¿No? Y a veces uno también está ante el estrés, ¿no? Dice, y uno justifica el estrés. Uno dice, pucha, pues que me fastidia en el trabajo, mi compañero no me da la chamba, uno quiere avanzar, no colaboran, voy al metropolitano, no colaboran, no se bañan, pucha, que... Y es que uno vive ese tipo de situaciones, uno quiere luego irse a vivir a Suiza, ¿o no? Uno cuando está en ese tipo de, ¿no? de vivencias. Sé por qué no estoy en Europa. Pero es que en realidad un samurái no diría eso, ¿no? Uno diría, yo estoy acá por una razón. Y en realidad yo tengo que responder también a los desafíos.
Y el responder a los desafíos no es tener una actitud rebelde, impulsiva, descontrolada, porque a veces nos dejamos llevar por las emociones. Y el valor está en relación justamente a cómo yo las armonizo, porque la fortaleza viene desde lo interior. O sea, el corazón que uno tiene, y que es muy bueno para sacar adelante las cosas, porque nada grande se hizo sin pasión, uno tiene que tener un corazón noble. Para poder lograr tener un corazón noble, se tiene que cultivar. Por eso es que los samuráis, si uno por ahí recuerda las referencias que puede tener sobre los samuráis, no solamente tenían el arte de la espada. ¿Qué otro tipo de arte tenían? Alguien que conozca. Ya, no, pero me refiero a una actividad. No sé si alguien ha visto un bonsái o este tipo de... Claro, fíjense que la educación que tenía un samurái no solamente era en el arte de la espada, tenía que tener un arte para poder atemperar eso que efectivamente en ocasiones es necesario tener. Pero justamente para poder controlar, para poder gestionar nuestras emociones, tenemos que ir entrenando a nuestras emociones con ciertas actividades que, por ejemplo, ellos tenían, ¿no? El Ikebana, el Kado, la ceremonia del té. O sea, si yo te digo, oye, vamos a tomarnos un tecito, ya, listo, ya. ¿Por qué tan parsimonioso? Porque es todo un ritual. No sé si han visto una ceremonia del té. O sea, es todo un proceso. Y es que uno tiene que atemperar justamente esa impulsividad que uno tiene a nivel emocional. Ese descontrol que a veces uno, como vive apurado, porque vivimos apurados o no vivimos apurados. Ya, tengo que llegar, no importa, por eso es que te cierran, pues, ¿no? Por eso es que se colan. Hay gente que se salta las vallas hasta sin pagar, porque tiene que llegar. Ese no le alcanza. Pero en realidad, para el samurái es lo que justamente queremos rescatar, es esa serenidad que tiene el samurái. O sea, ese carácter, bien, que es un valor en reposo. ¿Sí? Entiendan ese tema de la serenidad, es un valor en reposo. Y ahí viene el tema de la resiliencia. Bien, vamos a ir encontrando cómo es que la resiliencia va a estar en relación a estas virtudes, porque resiliencia, ojo, si bien es de alguna forma esperar, ¿no? Con valor, bien, vamos a entender que no solamente es resistir. La resiliencia tiene algo más. Y para poder lograr esa resiliencia es necesario la cortesía, ¿sí? La cortesía. Que en realidad, si uno se pone a pensar, la cortesía tiene que tener cierto control de ciertas emociones, ¿o no? ¿Cómo ser cortés con el que te cierra el carro, ¿no? ¿Qué haces? Yo recuerdo que una vez, manejando, no siempre las vivencias manejando, pero bueno, hay una zona en Javier Prado en las que es terrible cruzar, terrible. Y si uno no mete el carro, no pasa. ¿Sí? Lo que imagino por ahí han vivido, un taxi, etc. El tema es que tenía delante una persona que jugaba con el carro, ¿no? Parece que recién estaba empezando a manejar. Entonces, por más que tenía cierto cuidado, ¡ping!, le di su besito, ¿no? ¿Saben cómo bajó esa persona, que era un joven, parece gerente? Me dijo, hojas y ajos y cebolla, ¿no? Y yo, tranquilo, ¿no? Oye, ya yo me encargo, le digo. Pero ya, mi día ya me lo fregaste, miserable. Ya, tranquilo, ya. ¿Tienes seguro? Sí, seguro, ya, hay que llamar. Y yo sentado, ¿no? Pasó media hora, llegaron los seguros, Y el señor, bueno, este chico, oye, bien, ¿ah? Muy educado, disculpa, que te vaya bien. Y así. Y a veces uno se da cuenta que pequeñas actitudes, pequeños controles que pueda tener en la vida, incluso a otras personas le puede dar mucha influencia. Le puede cambiar la vida, o el día por lo menos, ya no digamos el día, por esas actitudes de control que a veces no tenemos. A veces es necesario vernos hacia nosotros mismos. En la vida por ahí hemos tenido esos arrebatos que luego nos hemos arrepentido.
pero es necesario reflexionar, es necesario conocerse, porque justamente el Do, el Bushido, tenía esa idea, el de conocerse a sí mismo para poder llegar a ese control. Entonces, cuando nosotros nos referimos efectivamente a la cortesía, es poder tener ese respeto hacia la otra persona, entender que es un ser humano, porque a veces nos olvidamos que a quien tenemos enfrente es un ser humano que también tiene sus dificultades, que también tiene sus problemas, que también tiene sus apuros. Pero ¿cuál es el kit acá? Que uno piense en sí mismo, ¿no? Entonces, rey, la cortesía, es en el momento, ¿sí? Incluso no solamente a las personas, ¿eh? También a los animales, a las cosas. A veces uno llega y tela las cosas, ¿no? ¡Pah! Un samurái jamás haría eso. Un samurái tendría dignidad incluso cuando no lo ven. Cuando no lo ven. Porque claro, cuando nos están viendo es más fácil disimular, ¿no? Pero cuando uno está solo, tiene sus órdenes, tiene sus ideas, ¿no? Tiene sus formas, que no necesariamente son armónicas, ¿no? Entonces, la cortesía ante todo. Y eso llevaba a otra virtud importante, que es el de la compasión, ¿sí? El de la compasión como benevolencia. Y acá rescatan en realidad la filosofía de Confucio con Mencio, porque para Mencio, ¿sí?, el ser humano naturalmente, en realidad naturalmente, es bueno. Pensamiento de Mencio. O sea, todas las personas en realidad nacen buenas. Claro, el problema es lo que va pasando en el interín, ¿no? Cómo aprendió, qué tipo de vivencias tuvo, qué tipo de experiencias no asimiladas hicieron que de pronto esta persona reacciona como reacciona. Y en realidad, cuando uno es benevolente, cuando tiene esa actitud, ¿no?, de querer entender, ¿sí?, y está en relación con la empatía. Porque ¿cuántos de nosotros quisiéramos que las personas que nos rodean sean empáticas, ¿no? Es algo que uno añora en el trabajo, en el metropolitano, en el corredor. Pero qué difícil es ver gente sonriendo, ¿no? Porque naturalmente cuando la gente tiene corazón noble, tiene ciertas actitudes que quiere ver lo mejor de la vida, te sonríen, ¿no? ¿Vemos gente sonriendo necesariamente? Casi nadie, ¿no? Puro amargado. Y en realidad es que a veces uno carece de eso, ¿no? A veces uno quiere justificar, pues también, pero en realidad uno tiene que ver siempre la bondad en las cosas. Y todos tenemos algo de bueno. Y eso es lo que de alguna forma también tenemos que rescatar. Porque a veces uno es duro consigo mismo. A veces uno es duro por los errores que ha cometido y no se perdona. Y es que en realidad uno tiene que entender que la vida es de aprendizaje. O sea, las experiencias que uno tiene, ¿sí?, es para que uno se vuelva más sabio. A veces uno tiene que sufrir tanto para madurar, pero uno en realidad puede tener diversos atajos para no llegar a eso. A veces para llegar acá uno se da un vueltón, ¿no? Y es que justamente de eso se trata, encontrar un camino. Lo que el samurái quería lograr es tener un propósito. O sea, sin propósito no vamos a poder ser resilientes. Sin compasión, nosotros no vamos a poder ser resilientes para poder adaptarnos a las situaciones. Porque también hay que entender que la realidad que uno vive es para adaptarse. Es una ley natural. A veces uno se resiste al cambio. A veces uno se resiste a que la vida te está mostrando otras facetas. A veces es ya pasar otras etapas de la vida. Pero a veces es doloroso, ¿no? Y otra vez regresamos al tema de Buda. O sea, uno no quiere sufrir, uno no quiere el dolor. Por eso es que hay una actitud de, déjalo así funciona, así déjame. Pero en realidad la vida hace que uno vaya evolucionando.
efectivamente, efectivamente. Y es que justamente ese espejo tenían que hacerse ellos, porque ojo, y bueno, por ahí me voy a adelantar el tema de siguiente que, a ver, perdón. Bueno, sí, justamente. Es un tema de honestidad. Fíjense que una virtud de los samuráis es de la honestidad. Y es sobre todo una honestidad sobre uno mismo. O sea, para ser resiliente, para poder yo adaptarme, tengo que ser honesto de lo que tengo y de lo que no tengo. O sea, yo tengo que ser consciente, ¿sí?, de mis fortalezas y de mis debilidades. Pero a veces uno se mete el cabe, ¿no? ¿O no les ha pasado? Viene el síndrome del impostor, que es tan conocido en esta época, ¿no? Dice, no, no puedo. Pero sí puedes. O sea, lo que te toca al frente, y es lo que tenían muy presente los samuráis, lo que uno tiene al frente es para que puedas pasar. John, no, eso es difícil. Si yo te contara lo que yo he vivido, no tienes idea. En realidad sí tengo idea. Y es que esa idea la tenían los samuráis. Porque todo lo que uno tiene al frente es para pasarlo. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestra humanidad, ¿sí?, nuestro poco sentido de victoria que a veces pueden ocurrir, no nos permite ver. Cuando nosotros hablamos del valor, ¿sí?, está en relación también con la inteligencia, ¿sí? O sea, no puede haber un valiente salvaje, porque a veces se piensa que los samuráis eran salvajes, ¿no? Pero no era así, porque ellos tenían su bushido, tenían su línea de pensamiento. No podían actuar de cualquier forma. Y en ese sentido, cuando había que actuar, actuaban. Y cuando no tenían que actuar, no actuaban. Porque de esa forma vivían rectamente. Y cuando hablamos de honestidad, es justamente esa coherencia que a veces uno no tiene, ¿no? Que a veces uno reclama. Porque a veces uno reclama, oye, pero tú me dijiste y no hiciste, ¿no? ¿Cuántas veces nos han tomado el pelo? Y uno dice, bueno, bueno, justo en una charla hace 2 días dije, ¿no?, que hay una famosa frase, ¿no? Piensa mal y acertarás, ¿no? Oye, qué pesimista, qué terrible esa frase, ¿no? Fíjense cómo la cultura popular, ¿no?, ha llegado a ese punto porque hay una total falta de control y una total falta de educación de lo que realmente es la vida. O sea, si nosotros nos podemos a pensar que todos son malos, vamos a traer eso. O sea, si todos pensamos que algo tienen de malo y solamente vemos lo malo, en realidad no vamos a poder avanzar como sociedad. Y es justamente lo que en Nueva Acrópolis queremos rescatar, ¿no? O sea, todos de nosotros tenemos algo bueno, todos nosotros tenemos algo positivo para salir adelante, para hacer un mundo mejor. Tal vez ya no voy a cambiar todo el Perú, pero voy a tal vez cambiar mi pequeño entorno, en mi trabajo, tal vez con una actitud, que en realidad no necesariamente tengo que hacer grandes cosas, porque las grandes cosas están hechas de pequeñas cosas. Pero ahí viene la vanidad, ¿no? Uno quiere lo grande, ¿no? Sí, puede ser. Pero no olvides que el día a día es más importante, ¿no? Esas pequeñas construcciones. Claro, es que en realidad ese es un instinto, ¿sí? Y el tema del instinto tiene que educarse. Porque es como el instinto del hambre, ¿no? ¿Sí? O sea, está el instinto de supervivencia, efectivamente, ¿no? Y fíjense cómo uno se cambia por ese instinto descontrolado. Porque una de las cosas que tenían los samuráis era vivir con frugalidad. O sea, no eran, pucha, quiero un banquete, no el buffet. No como somos los peruanos, ¿no? Nos gusta nuestro buffet, que tenga todo. Ya pago, pero me das todo. Quiero comer criollo, pasta, carne, hamburguesa. No, en realidad los samuráis tenían esa idea de una vida frugal. Y en ese sentido de que tú efectivamente mencionas, ¿no? Y esto justamente me gustaría que se entienda y que se aclare, porque ese tema instintivo que todos lo tenemos, ¿sí? Incluso no sé si han visto por ahí este actor Jack Black, que en una de sus entrevistas le dicen, bueno, yo cuando digo tengo hambre,
es que estoy diciendo que en 30 minutos me voy a convertir en otra persona. ¿Y nosotros nos hemos convertido en otra persona cuando tenemos hambre o no? O sea, algo se activa, ¿no? Que es justamente lo animalesco. ¿Y cuál es la diferencia entre un animal y el ser humano? El razonamiento, efectivamente. Y es que la inteligencia es justamente lo que nos va a diferenciar. Yo no digo, sí, hay una naturaleza que efectivamente está para educar, pero nosotros no podemos basarnos en lo más terrenal, que, bueno, como dirían en Grecia, ¿no? O sea, nosotros tenemos una parte elevada, justamente es el razonamiento, el pensamiento. Exactamente, efectivamente, sí. Porque tenemos esa naturaleza también. Efectivamente, pero qué tan difícil es verlo, ¿no? Porque en el día a día dicen, no, sí, yo soy un ser espiritual que tiene que llegar a su punto, pues, puro, bueno, justo, bello. Así estamos todos los días. Difícil, ¿no? Fíjate que has dado un ejemplo que me gustaría un poco darle este sentido que justamente tú mencionas, porque en realidad en todas las filosofías se va a converger, ¿no? Se va a llegar a ese punto de unión en que el ser humano tiene como que esas dos naturalezas, ¿no? Y hay un cuento, no sé si han escuchado, en que, bueno, un hijo le dice a su padre, ¿no? Oye, tengo dos, hay dos lobos, le dicen, ¿no? Hay uno que es malo, todo díscolo, todo malvado, y bueno, dice que uno como ser humano tiene así adentro, ¿no? Por adentro, ¿no? Tiene uno un lobo así todo perverso, malo, que de pronto aparece, ¿no? Cuando te cierran en el tráfico. Pero hay otro que es bueno, ¿no? Que hay otro que es noble. Y uno le pregunta, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién crees que gana, el bueno o el malo? Entonces el padre le dice, bueno, al que alimentes. Al lobo que tú alimentes, ese es el que va a ganar. ¿Sí? Y es que justamente en la vida tenemos eso, ¿no? Me has hecho recordar también hay una famosa historia, ¿no? Está en El Blanco Invisible de Pascual Faliot, que es una historia samurái justamente, ¿no? Que bueno, los samuráis que iban aprendiendo, ¿no? Y uno parecía que era Ronnie, y que va un maestro, ¿no? Y lo reta, ¿no? Y le dice, quiero que me digas si es que existe el cielo y el infierno. Y el maestro lo mira y dice, ¿tú? ¿Samurái? ¿Qué vas a hacer samurái? No, yo he visto, no, tú no eres samurái. Entonces le den el orgullo, ¿no? Se enoja, se levanta, saca la espada y el maestro dice, ahí están las puertas del infierno. Lo hace reflexionar al samurái y efectivamente entendió que se descontroló y guarda la espada. Y él le dice, y ahí están las puertas del cielo. Porque el día a día, ¿sí? Es lo que uno decide, cómo va a ser su vida. O sea, uno va construyendo su vida en el día a día, en las decisiones que uno tome, porque uno tiene el control, bueno, en realidad en lo que realmente uno depende es qué hace con sus emociones, qué hace con sus pensamientos. Yo entiendo que puede ser difícil, por eso es que la filosofía, y por eso los samuráis, fíjense, no hubo un libro escrito hasta 1905, con Inazo Nitobe, porque no se entendía cómo es que el pueblo japonés tenía ese carácter, que hasta ahora nosotros aplaudimos, ¿no? O sea, fíjense, yo vi justamente, bueno, una noticia, ¿no? Que en el 2022 efectivamente limpiaron todo, y cuando el equipo japonés perdió, se fue a disculpar con su hinchada, ¿no? Fíjese el sentido de respeto que tienen los japoneses. Y eso es que lo tienen en el alma de Japón. O sea, las ideas, ¿sí? Para el Bushido se fueron trasladando de una cadena de discípulo-maestro.
O sea, no hubo un escrito necesariamente, pero fíjense lo que caló, cómo de alguna forma pudo construir la mente y el alma de un pueblo. Y es que es importante vivir filosóficamente.